minutos, hablando sobre este contexto también del país, metiéndole más a lo económico. Pero retomamos el tema de la CIDH porque ayer hubo muchas declaraciones, nos quedamos recién sorprendidos cuando escuchábamos a Hugo Alconada Amón, cuando escuchábamos también a Julia Mengolini, y fue parte el CIPREVA, también el Sindicato de Prensa de Trabajadores y Trabajadoras de Buenos Aires, y está en comunicación Agustín Lechi, su secretario general, que renovó también mandato ahora hace muy poquitos días. Agus, querido, ¿cómo estás? Acá Nico Márcico y el equipo de la Radio de las Madres. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Agustín, gracias por el tiempo. Bueno, contame un poco qué percibiste ayer. Escuchábamos las declaraciones de Baños, ¿no? El secretario de Derechos Humanos de la Nación, llamativo, ¿no? Este comentario sobre, bueno, todavía no son masivas las violaciones a los derechos humanos, por eso no hay que alertarse. No, lamentable, la verdad. La verdad que es escandaloso. No nos sorprende, porque no tienen manera de justificarse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los tantos lugares donde nosotros vamos a tocar la puerta, porque nosotros venimos enfrentando a este gobierno los ataques a la libertad de expresión y a todos los derechos en general, vinculado, lo digo, también a lo que charlaban recién, desde el 10 de diciembre del 2023, en todos los ámbitos, desde lo gremial, desde lo político, en la justicia local, ante distintos avances, y también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En función de eso, ayer había dos peticiones, una nuestra con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CIPREVA y FATPREN y la Asociación de Reporteros Gráficos, otra distinta de FOPEA. Bueno, ellos deciden unificar las dos, entonces en un marco de unidad con organizaciones diversas, heterogéneas, de extracción distinta y trayectoria diferente también. Ayer realizamos esa denuncia, bueno, también la compañera Julia Mengolini, Amnistía Internacional, y la verdad que fue importante porque la respuesta de Baños fue tan lamentable que permitió demostrar que bueno, no tienen nada para ofrecer más que censura. Y lo decía Paco, nuestro compañero que estuvo allá en Estados Unidos, secretario adjunto del sindicato, la censura como la represión, el ataque a la libertad de expresión es una condición para este modelo económico. Lo que está en discusión en última instancia es eso. Nosotros no es que defendemos al periodismo por una cuestión corporativa solamente, porque somos el sindicato de prensa. Defendemos el rol de la comunicación para denunciar la corrupción de este gobierno, para denunciar que incautan alimentos, y la consecuencia de esa tarea periodística, de esa tarea de investigación de muchos compañeros y compañeras, es la censura, el disciplinamiento, el ataque, la judicialización, la respuesta a los fotógrafos y camarógrafos que cubren las movilizaciones de los jubilados de los miércoles, para que se muestre que hay compañeros y compañeras de nuestro país reclamando todas las semanas. Es la represión, como le pasó el 12 de marzo a Pablo Grillo y como le pasa todos los miércoles a un montón de colegas. Entonces, bueno, es importante denunciar esto y seguir sentando oposición, más allá de que este gobierno, que no tengamos expectativas, este gobierno revierta su política por las buenas, solamente la va a revertir en función de la presión social que podamos hacer. Agustín, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. La pregunta va en relación al otro aspecto que este gobierno lleva adelante, ¿no? Que tiene que ver con su política económica. ¿Cómo viene la situación de los trabajadores de la comunicación, los trabajadores de prensa? El fin de año siempre es una situación compleja, en el sentido de que todavía hay mucho trabajo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decía la palabra técnica? Fuera de convenio para muchos periodistas. Yo desde que trabajo en medios siempre me ha sorprendido que gente con renombre todos los años tiene que renovar de alguna manera su contrato, situaciones que bueno, son específicas del medio, ¿no? Sí, la verdad que esa es una situación que antecede a este gobierno, pero con este gobierno se profundizó. Hay 7 de cada 10 periodistas bajo la línea de pobreza, y eso es lo que genera, incluso los salarios de convenio están bajo la línea de pobreza, y eso lo que genera es que las grandes patronales de medios, las grandes empresas, tengan una capacidad de, entre comillas, negociar el salario, porque no negocian nada, es una imposición, en mucho mejores condiciones, y que se precarice la tarea. Y también tiene una consecuencia desde ya sobre nuestras vidas, nuestras familias, porque
todos esos compañeros que no llegan a fin de mes tienen que tener 2, 3, 4 laburos. El pluriempleo se masificó en nuestra actividad en los últimos años, sino también en la calidad periodística. Es muy difícil ejercer el oficio, como le pasa también a un docente que tiene 3, 4 laburos, a un trabajador de la salud que tiene que ir de un hospital a otro. Bueno, en el caso del periodismo, las características de nuestro oficio, sin compararlo, también, ¿no? Para realizar una investigación, para dedicarle a nuestro trabajo, cuando tenés salarios de pobreza, cuando tenés 3 laburos para poder llegar al fin de mes, eso impacta en la calidad de tu laburo. Y después, yendo al principio de tu pregunta, nosotros entendemos que el ancla en los salarios es el corazón de la política económica de este gobierno. Nos pasa a nosotros y le pasa un montón de actividades. Hoy tenemos en un rato a las 12, en el marco de una jornada de paro, una movilización en la puerta de la televisión pública, en unidad con todos los gremios de la comunicación. Lo hacemos de CIPREVA, SATSAI, el personal jerárquico de la red pública y los locutores, porque tenemos los salarios congelados y bueno, es la política de ajuste, ¿sí? De tanto el sector público como el sector privado, es la política antiinflacionaria en realidad está basada en eso, que los trabajadores y trabajadoras no tengamos capacidad de consumo, obviamente tampoco mucho menos capacidad de ahorro, y bueno, eso también lo tenemos que poner en discusión. Agustín Lechi, con quien estamos hablando, secretario general del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Trabajadores y Trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y te pregunto, Agustín, por Radio Nacional. Ayer se conoció la noticia de que Radio Nacional apagó sus frecuencias en el interior FM, ¿no? Con lo cual van a centralizar todo directo con la frecuencia de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si vos vas por la Ruta 3 o agarrás, como pasó el año pasado, para ir a Esquel y te agarra una nevada que te deja a orillas del camino y tenés que esperar a que pase, vas a estar escuchando cómo está el sol acá en Buenos Aires o la lluvia tropical y demás. ¿Qué podemos contar de eso? ¿Qué sabes al respecto? Es así, nosotros ayer lo denunciábamos desde nuestra federación, desde la FACTREN, y estuvimos en comunicación con los compañeros y compañeras de Radio Nacional de Salta, de Esquel, de distintas ciudades y provincias del país. Acá ellos atacan a los medios públicos de la misma manera que lo hacen con otros organismos del Estado, funciones del Estado, a través de 2 ejes. Una, el ataque a sus trabajadores y trabajadoras, porque son los que los defienden, porque son los que en definitiva los hacen todos los días. Claro. Y otra, atacan su función social. Si vos le vas sacando el sentido a esos medios, como también le pasa al INTA, al INTI, al CONICET, si vos dejas el CONICET sin científicos, porque los científicos no tienen tienen mejor empleo en el sector privado o fuera del país, y bueno, el CONICET termina perdiendo sentido. Acá en algún punto es parecido. Si Radio Nacional no tiene la potencia para garantizar su federalismo, que es la esencia de Radio Nacional, son las 49 emisoras distribuidas al ancho y largo del país, y en particular en los lugares de frontera, en los lugares, como vos contabas, en el caso de Esquel, que se hace conocido en esos momentos de la nevada, pero que todos los días cumple un rol fundamental para la comunidad local. Bueno, si vos le sacás esa esencia, ese rol social, después destruirla es mucho más fácil, porque también para la sociedad deja de tener sentido. Y eso es lo que está haciendo este gobierno con todo. Nosotros lo tenemos que denunciar, lo tenemos que enfrentar y tenemos que tratar de resistir para, bueno, construir en paralelo una alternativa política, un proyecto político que pueda modificar esto. Nosotros entendemos que hay una lucha gremial, una lucha sindical, pero también que hay que discutir un proyecto de país, porque por más que hagamos paros, movilizaciones, por las cuestiones, por las reivindicaciones propias de nuestro sector, con eso no alcanza, y que tenemos que también poner en discusión que vienen a saquear nuestra patria, a dejar al Estado sin ningún tipo de capacidad de función social, y bueno, que lo que nosotros reivindicamos, ¿no? En el caso de Radio Nacional y en el caso de todos los sectores.
Tal cual, sí, y lo fundamental también para eso es que no haya comunicadores y periodistas que puedan contar y transmitir con el mayor volumen, ¿no? O difusión posible todo eso que está pasando, y sobre todo que no haya imágenes, ¿no? Por eso también la hazaña con los fotoreporteros en cada marcha. Agustín, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres, felicitaciones de vuelta ahí por la elección que hizo el CIPREVA, con mucha participación, así que también felicitaciones por eso y abrazo grande para vos, querido. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos ahí en la 530. Abrazo, Agustín. Ahí estaba Agustín Lecci, secretario general del CIPREVA, dándonos detalles sobre lo que fue la presentación ayer en la CIDH, para que se conozca en términos internacionales lo que está pasando con el ataque sistemático a la prensa en la República Argentina. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos